8:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes. Lo hemos invitado para hablar, obviamente, de economía, la reactivación económica, cómo le mira al país. Pero déjeme hacer una pregunta antes. Por los hechos que se están sucediendo en el país, vamos a una constituyente, inevitablemente. Ayer la Corte emitió su dictamen favorable, pidió rectificaciones al Ejecutivo en algunos textos. El presidente de inmediato, que está en Otavalo, se ha acogido a eso, es decir, ya envió el decreto de inmediato, y ahora viene la construcción de otra instancia, en donde se va a hablar de al menos 8 mesas temáticas, como establece este estatuto de la nueva constituyente. Entre ellos, obviamente, la economía, la parte social, la seguridad social. Yo sé que el economista Pablo Lucio Paredes ha estado dedicado siempre a su ámbito, a su análisis, a guiarnos, a ilustrarnos, a hacer pedagogía con economía. ¿Usted estaría dispuesto a contribuir desde su ámbito para tener un mejor país y que no quede, como usted también se ha comprometido en grandes temas como la seguridad social, y que penosamente vaya al anaquel una propuesta como fue de la reforma para darle sustentabilidad al fondo de pensiones? ¿Usted estaría dispuesto a contribuir con toda su experiencia a dar luces en el tema económico, cambiar esta constitución? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un abrazo a ti y a la gente que nos escucha. No sé si tu pregunta es que estoy dispuesto siempre a aportar ideas y a colaborar, o me estás preguntando concretamente si quiero ser asambleísta. Bueno, lo que decida Pablo Lucio Paredes. ¿Qué tal si un movimiento político responsable, lo cual son escasos? Yo estuve en Montecristi tratando de ser útil. Por eso le preguntaba. La planadora de Alianza País, finalmente ellos hicieron su constitución, pero mira, recuerda, Miguel, que en el Ecuador, y por eso tenemos una constitución cada 10 años en promedio, es porque siempre se hacen las constituciones del grupo que está en ese momento en el poder, y si tiene la mayoría, pues con más razón. Entonces rara vez ha sido una constitución realmente que recoge lo que es el país, sino lo que es la mayoría de ese momento. Y yo creo que quien vaya a la próxima constituyente tiene que ir con ese espíritu de tratar de pensar, a ver, es exactamente lo que yo pienso, pero ¿qué piensan los demás? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos para hacer cambios y hacer una buena constitución que no dure 10 años en promedio, sino que dure 50 o 100 años en promedio, ¿no? Yo creo que es el espíritu con el que hay que ir, vaya quien vaya, ¿no? Ahora, yo te diría, Miguel, lo que tenemos que hacer es, ya está lanzado el tema de la constituyente, ¿no? La Corte ya lo aprobó, y yo nunca entendí, y creo que el otro día que nos encontramos en algún lugar yo te decía eso, creo. Yo nunca entendí por qué había el temor de evitar a la Corte Constitucional, por qué había el temor de que la Corte se oponga a la Asamblea Constituyente. Me parecía que era obvio que la iba a aprobar, tal como ha sucedido. Me parece lo obvio que iba a suceder. Ahora ya estamos en marcha la constituyente, pero de cualquier forma sí creo que vale la pena hacerse la pregunta de los, digamos, 10 temas que hemos conversado aquí muchas veces, Miguel, que son los 10 temas importantes que requiere el Ecuador. ¿Cuántos de esos realmente requieren una nueva constitución y cuáles requerirían, entre comillas, simplemente de la voluntad política del gobierno y cambios en las leyes discutidos en el país, ¿no? Yo no soy abogado, entonces no estoy muy claro de qué tan necesaria es la constituyente para enfrentar esos 10 grandes temas que tiene el Ecuador. Y si tú quieres, podemos ir revisando uno por uno esos 10 temas y haciéndonos la pregunta: ¿requieren o no requieren una constituyente, ¿no? O podrían avanzar en otra, digamos, a través de otro camino que no sea la constituyente.
Ya, inevitablemente vamos a esta constituyente y de la experiencia, por eso le preguntaba a Pablo Lucio Paredes, que estuvo en Montecristi 2007-2008. A ver, vamos con los 10 temas. ¿Qué se requeriría? Y partiendo del económico, este modelo cerrado no dificulta en el país la inversión, porque mucho se habla en el discurso politiquero, ya quieren privatizar. La Constitución actual, por ejemplo, determina específicamente que no se puede privatizar el seguro social. Es el discurso politiquero. ¿Cuáles son esos 10 temas, por favor? Bueno, si tú quieres, dentro de los 10, en cualquier orden, empecemos con el tema de la seguridad social, del sistema de jubilación, que es el que hemos conversado muchas veces. Nosotros en la Comisión Ciudadana de hace 2 años, que tratamos con la mejor buena voluntad de hacer la mejor propuesta razonable para el Ecuador, y mira, lo que hicimos dentro del grupo no fue que Augusto de la Torre impuso su idea, no es que Pablo Lucio Paredes impuso su idea o cualquiera de los otros miembros, sino que nosotros dijimos que es razonable y viable dada las circunstancias, la mentalidad, etcétera, etcétera, en el Ecuador. Y entonces la propuesta que hicimos es eso. Era una propuesta que nos parece sensata para el Ecuador. No es la perfecta, no es la que yo solito hubiera planteado, sino es justamente conversado para hacer una propuesta al Ecuador. Y siempre tuve yo la sensación, cuando hablamos, de que no se requería ninguna reforma constitucional, sino que esa propuesta, si se hubiera convertido en ley, digamos, en propuesta de ley, podía perfectamente hacerse a través de la ley, y en parte a través de la ley, en parte a través del consejo propio del IES, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una reforma que me parece que no requiere de cambio constitucional, al menos tal como la planteamos nosotros, y estoy seguro que una buena parte de las propuestas que hay sobre el sistema de jubilación van en esa dirección de que sí es factible hacer la reforma sin reforma constitucional. Es sin ser especialista en temas legales, pero es mi impresión que sí se podría hacer la reforma del Seguro Social, ¿no? Ahí va un tema de 10 o de 8, ¿no? Ya, a ver, en el tema económico, ¿amerita hacer cambios en la Constitución? Porque bueno, el tema económico son muchas cosas, ¿no? Por eso te digo, más bien vamos precisando temas, ¿no? Porque si no, el tema económico general son muchas cosas. Como te digo, creo que la reforma de la seguridad social, que es un tema económico muy importante, sí se podría. Segundo, reforma del Estado. O si quieres, antes de eso, los llamados sectores estratégicos, petróleo, minería, electricidad. Entiendo que en esos 3 sectores, que es una parte del tema económico, ¿no? Yo creo que ahí sí hay cosas que se pueden hacer sin cambio constitucional, otras que no se pueden. Por ejemplo, impulsar la minería. En el Ecuador hay 2 proyectos. Podría haber 10 proyectos privados de calidad. ¿Se necesita cambios constitucionales, Miguel, para poder impulsar 10 proyectos en vez de 2? No creo, porque los 2 proyectos se hicieron con esta Constitución. Quiere decir que los otros 10, o 6 o 8, lo que sea, también se pueden hacer. Entonces, me parece que la minería sí se puede impulsar sin cambios constitucionales. El petróleo sí creo que requiere de más cambios, porque ahí se habla de que solo se puede delegar, creo, los campos marginales y alguna cosa por el estilo. En fin, yo creo que el sector petrolero sí se puede impulsar, pero también requiere de cambios constitucionales, ¿no? Y lo mismo el sector eléctrico. Entiendo que hay cosas que se pueden hacer, pero también hay cosas que requieren de cambios constitucionales. Entonces yo te diría, los llamados sectores estratégicos, la minería sí se puede, el petróleo a medias y la electricidad a medias, sin cambios constitucionales me refiero, ¿no? Ya. Ahí tenemos un segundo paquete que sería sectores estratégicos, ¿no? Un tercer tema muy importante es la reforma del Estado. Sabemos que tenemos un Estado enorme, paquidérmico, ineficiente, corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se puede hacer la reforma del Estado sin cambios constitucionales? Yo creo que en gran medida sí es posible, Miguel. Habrá alguna que otra cosa por ahí que no se la puede hacer, pero yo diría que una buena parte de la reforma de fondo del Estado sí se la puede hacer sin cambios constitucionales, ¿no? Ahora, probablemente hay cosas que sí requieren cambios, cuando, por ejemplo, se dice en la Constitución que el gasto en educación tiene que llegar al 5% del PIB, que el gasto en salud tiene que llegar al 4% del PIB. Pero yo te diría
que incluso esas cifras de educación y salud me parece a mí que no son cifras descomunales ni increíbles. No sé si es un cambio constitucional o solo legal, las regalías, digamos, los recursos que reciben los municipios y los consejos provinciales y que gastan y malgastan, que da gusto esa plata, ¿no? Pero en general yo te diría que la reforma del Estado sí se puede emprender sin constitución, ¿no? Entonces ahí ya creo que hemos mencionado seguridad social sí se puede, sectores estratégicos en parte, reforma del Estado, una buena parte se puede hacer sin cambios constitucionales. Vayamos a un tema diferente, después volvemos al llamado económico, pero digamos, por ejemplo, la inseguridad, la lucha contra las mafias en el Ecuador. Yo no sé, ¿se puede hacer sin cambios constitucionales o no se puede, Miguel? No sé. Claro, habría que ver. Y, ahora, una inquietud que hemos escuchado también a propósito del tema económico, sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, como dice la Constitución actual 313, dice los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado. Eso no maniata a las acciones en estos sectores que deberán orientarse, dice la Constitución, al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Está bien el interés social, pero... No, sí, pero yo te pongo en concreto, Miguel, ¿no? Nuevamente, yo estoy de acuerdo, si se pudiera cambiar una buena parte de la Constitución, habría que cambiarla. Hay frases horribles, hay conceptos horribles, el mismo hecho de que sean 444 artículos es una barbaridad. O sea, si pudiéramos cambiar la Constitución, por supuesto que hay que cambiarla. Lo único que yo te digo es, veamos temas concretos, si se puede o no se puede. Y dentro de los sectores estratégicos, como te decía, yo creo que la minería sí se puede, el petróleo probablemente solo en parte, la electricidad probablemente solo en parte, que son los tres sectores tal vez más grandes, ¿no? Entonces simplemente le estoy tratando esas frases de ponerlas en concreto de si se puede o no se puede hacer cosas, ¿no? Pero ya te digo, yo estoy de acuerdo. Si pudiéramos cambiar toda esa Constitución y hacer una mejor, no tengo ninguna duda de que sería mejor. Pero yo sí digo, como este es un proceso que toma 1 año y medio, 2 años en total, al menos 1 año y medio, ¿no será mejor también ir viendo cosas que mientras tanto se pueden hacer o no? Ese es mi punto, es ese, ¿no? Entonces, por eso te decía, el tema inseguridad, ¿se puede atacar o no sin reforma constitucional? Y es un tema que no es económico, pero es un tema económicamente importantísimo, la inseguridad, ¿no? Es fundamental. El tema de la pésima justicia politizada y corrupta que hay en el Ecuador, ¿se puede cambiar sin la Constitución o no? Yo pensaría que probablemente sí. No soy especialista, tal vez sí. La mala calidad de la política en el Ecuador, es decir, hay que cambiar el esquema político en el Ecuador, probablemente sí requiere un cambio de constitución, tampoco estoy seguro, pero probablemente sí. Entonces ahí vamos viendo que hay cosas que sí, que no. Otro tema muy importante económicamente, volvamos a lo económico, Miguel. Ya hemos mencionado en total, creo que hasta ahora 6 temas, si mal no recuerdo. Un 7º tema es la apertura al mundo. Creo que la apertura al mundo no requiere cambios constitucionales, quizás con excepción del tema de los arbitrajes internacionales que está en la Constitución, que dice que solo se puede hacer arbitrajes en ciertos centros en Latinoamérica y no en el mundo. Eso yo creo que es un freno. Pero hay otros frenos más importantes a la inversión, que eso estoy seguro, ¿no? Pero en todo caso, digamos, la apertura al mundo es más, por eso hemos avanzado en tratados con esta misma Constitución, tratado con Europa, tratado con la China, estamos avanzando con otros países. Entonces creo que para seguir avanzando en eso no necesitamos cambios constitucionales. Otro tema muy importante es abrir el Ecuador a una mayor competencia del sistema financiero, que sea más atractivo para atraer más banca internacional al Ecuador y que haya más competencia. Y que el sistema financiero ecuatoriano sea más eficiente. Que yo sepa, hace 20 años ya, el IEP en Guayaquil, dirigido por doña Dora de Ampuero, que si me escucha algún rato le mando mis mejores saludos. Ella es una de las 2 madres de la dolarización, más un padre de la dolarización. Fueron 3, las 2 madres y un padre que impulsaron la dolarización en el año 99-2000.
Ellos han hecho una propuesta de ley desde hace 20 años para abrir el sistema financiero ecuatoriano y nunca he sabido que esa propuesta de ley de ellos requiera de cambios constitucionales. Es decir, eso también se podría hacer. Y luego otro tema económico importante es el mercado laboral, que todos sabemos que se tiene que desarrollar un mejor mercado laboral en el Ecuador, más flexible, más abierto, más adaptado a las necesidades de los trabajadores y de las empresas, al mundo moderno con nuevas tecnologías, en fin, necesitamos una reforma laboral. Sí entiendo que hay una serie de cosas que no se pueden reformar sin cambios en la Constitución. Entonces ahí hemos hablado de 8 o 9 temas, Miguel. Como tú puedes ver, hay una serie de temas que sí se puede hacer cosas, en otros no, en otros a medias, en fin. Entonces, yo sinceramente hubiera preferido que no hubiera la constituyente, que más bien nos dedicáramos a enfrentar esos temas que hemos mencionado, que sí se pueden enfrentar sin cambios constitucionales, y que cuando hayamos avanzado en esos temas, ahí sí hagamos una constituyente para el resto de temas, que no se pueden hacer sin constituyente, o sea, sin cambios constitucionales. Yo hubiera preferido ese camino. Hagamos las cosas que hay que hacer sin cambios constitucionales, avancemos, y cuando hayamos avanzado en eso, hagamos la constituyente para complementar los temas. Ese me hubiera parecido a mí un mejor orden para el país. Esa es la verdad, Pablo, efectivamente. Sin embargo, está en camino inevitable la constituyente. Ya está, exacto. Tiene sus riesgos, indudablemente. Y de tu experiencia en Montecristi, ¿cómo lograr pensar en el país y no en el círculo cerrado del movimiento político de turno, el de ayer, del 2007, 2008, el de ahora, sino pensar en el país, en esos cambios que requiere estructurales? Es difícil, depende de la buena fe de los que están ahí. Yo siempre oigo a la gente de un lado o de otro lado, dependiendo del momento político, que dicen ahora podemos hacer los cambios porque tenemos mayoría, y generalmente eso significa vamos a hacer los cambios que yo considero que son buenos, sea de un bando, sea de otro bando, no importa, que yo creo que son los buenos, y entonces yo impongo esos cambios porque tengo mayoría. Y obviamente, como el otro bando, entre comillas, ha sido dejado de lado, cuando ese otro bando eventualmente 10 o 15 años después vuelve al poder, pues dicen ahora nos toca a nosotros volver a cambiar porque los otros hicieron los que ellos querían. Entonces, esa capacidad de dialogar para encontrar soluciones, no dialogar para bloquear las cosas, sino dialogar para encontrar soluciones, creo que es un tema de la capacidad y buena fe de los que están ahí, los que estarán ahí presentes en la asamblea, ¿no? Que creo que son, no sé si son 80 o 90 asambleístas, 80 van a ser. 80. En tu época, ¿cuántos fueron en Montecristi, nos recuerdas? Alrededor de 130, ¿no? 100 que eran, digamos, Alianza País o a favor de Alianza País, y 30 que éramos, llamemos así, la oposición. Pero esa misma expresión en una asamblea constituyente, Miguel, a mí no me gusta, porque ya llegas a la asamblea diciendo estos son los de la mayoría y estos son los de la oposición, ¿no? Entonces ya de entrada estás diciendo los unos están en contra de los otros. Es más, te voy a mencionar un tema que es anecdótico, apenas anecdótico, pero a veces las anécdotas tienen su importancia, ¿no? Yo nunca había estado en una asamblea, en Montecristi fue la única vez que me presenté a una elección política. La gente de la provincia de Pichincha tuvo la amabilidad y me dio el honor de representar a la provincia, y cuando llegamos, pues obviamente la asamblea es, a un lado están los del gobierno, al otro lado están los de la oposición, los unos contra los otros, y yo había propuesto que por qué mejor no nos sentábamos en orden alfabético para no tener esa idea de que es una reunión donde aquí están los unos y acá los otros, ¿no? Aquí los buenos, acá los malos. Sentarnos en orden alfabético para que uno esté mezclado con otros, porque ese es el espíritu de esto, dialogar con otros, llegar a algo dialogando, justamente para pensar esto, aunque no sea perfecto, es algo factible para los 50 próximos años en el Ecuador. Entonces es un tema difícil, y peor en una sociedad tan polarizada como la ecuatoriana, donde no tenemos mucha capacidad de diálogo. Pero bueno, te digo, ojalá esta asamblea sí tenga
esa capacidad de mirar las cosas. Y te voy a poner un ejemplo concreto de esto y volvamos a lo que tanto no hemos conversado, que es el tema del sistema de jubilación. Hay cierta gente que dirá la única reforma posible es ir a un sistema de ahorro individual como el que existe en Chile, con solidaridad, pero un sistema de ahorro individual, ¿no? Completamente diferente al actual. Entonces dirán, y si no es eso, pues yo no voy a aceptar nada más que eso, ¿no? Y los otros dirán, yo no voy a aceptar algo que no sea sino mantener el monopolio del IES. Yo no estoy dispuesto a aceptar nada más que eso, ¿no? Entonces, si se ponen en ese tipo de posiciones, no vamos a llegar a nada. ¿A dónde deberíamos discutir? Un sistema que mantenga en ciertos aspectos el rol del IES como sistema de reparto y que tenga un componente de ahorro individual, es decir, sea una combinación bien hecha, porque sí se puede hacer de las dos cosas. Eso, por ejemplo, a mí me parece que es algo factible de discutir para el Ecuador, ¿no? Y no quedarse cada uno en sus posiciones extremas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Perfecto. Pablo, y en este entorno, con una constituyente en camino, con este vandalismo y actos terroristas que está viviendo el Ecuador, que destruyen, ayer nomás, hoy refleja Diario El Universo, cuánto daño se está haciendo la salida de las exportaciones de flores de aquí de Tabacundo, ya comienza a perderse millones de dólares. Claro. Y con este entorno, ¿cómo enfrentar la economía en este momento? ¿Cómo ve a la economía, Pablo? Mira, la economía, evidentemente, luego de la caída del año pasado, se está sin lugar a dudas reactivando. No sé cuáles serán las cifras, pero porque recién tenemos cifras concretas del primer trimestre, es decir, de enero a marzo, ya estamos en septiembre. Pero la economía se ha ido reactivando. Yo creo que todos vemos que hay proyectos de construcción que estaban parados, que ha empezado un poquito a moverse, la misma venta de vehículos y sobre todo de camiones y este tipo de cosas es una buena muestra de que la economía se reactiva. Aunque como yo le bromeaba el otro día a un amigo del sector automotriz, le decía, espero que los camiones sean para transportar cosas, la gente está comprando camiones para transportar cosas legales, no ilegales, ¿no? Pero bueno, se está moviendo. Yo creo que hay muchas industrias que les está yendo un poco mejor, no todos los meses, pero a ratos peor, pero en promedio mejor que el año pasado. Ojalá el tema eléctrico no haya en noviembre, diciembre, enero, no haya un estiaje demasiado fuerte que vuelva a generar problemas en el sector eléctrico. Ojalá no lo hubiera, ya estamos en septiembre, por ahora no hay, ¿no? Entonces ojalá eso siga y entonces no tengamos el problema eléctrico del año pasado. Entonces yo creo que hay una reactivación de la economía, creo que una reactivación todavía lenta, lejana a ese objetivo, Miguel, que hemos hablado muchas veces, que es el crecimiento del 4 a 5% anual, ¿no? Lo cual implica un crecimiento del 1 y pico cada trimestre. No creo que estamos en eso, pero bueno, estamos un poco mejor porque hay que seguir sentando las bases y evidentemente toda esta violencia no solo frena en ese momento, porque se interrumpen las vías, los intercambios, las exportaciones, sino te genera nuevamente la sensación en el país de que cada vez que se trata de hacer algo, pues hay esta violencia, ¿no? Si mañana la constituyente reforma el sistema de jubilación en un sentido razonable o el mercado laboral en un sentido razonable, habrá gente que va a querer también salir otra vez a destruir cosas para reclamar. Eso es inaceptable. Entonces te empieza a crear un clima, ya te digo que no solo es para ahora, sino de tendencia, un clima de que en el Ecuador ahora destruimos las cosas cuando no nos gusta lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es inaceptable. Es decir, todo el mundo tiene derecho a reclamar, todo el mundo tiene derecho eventualmente a sentarse a conversar, pero no tiene derecho a estar destruyendo ni los bienes, ni la calidad ni la vida diaria de los demás, interrumpiendo carreteras, etcétera. No es inaceptable. Pero esperemos que esto no se vuelva una costumbre permanente, porque entonces ahí sí no podemos avanzar en nada, ¿no? Cada vez que hay un cambio, pues hay destrucción de bienes. Y peor con dogmas, o deroga el decreto que eliminó el subsidio al diésel, o simplemente no vamos a parar este vandalismo en definitiva. Sí. No, me parece que hay muchos mensajes muy malos, el vandalismo, como tú dices, yo no me siento a dialogar, aquí lo único posible es que se cambie lo que no me gusta, y luego yo decreto
que las autoridades y el orden público no pueden entrar en ciertos lugares del país, ¿no? Creo que en la Amazonía se dijo eso, los dirigentes dijeron está prohibido a partir de hoy que entren las autoridades y la fuerza pública a la Amazonía. ¿Cómo es eso? Creo que me parece que en Cotacachi también se decretó algo así, que no se puede entrar a Cotacachi. Me parece una locura. Ese tipo de cosas son inaceptables en la sociedad. Y volvemos al tema que siempre nos ilustra Pablo. Si no hay un crecimiento sostenido de la economía, ¿cómo podemos salir? Sí, es lo fundamental, porque mira, como siempre hemos conversado, la economía no está hecha ni para los periodistas, ni para los economistas, ni para nadie. La economía está hecha para la gente, ¿no? Y la economía está hecha para que la gente quiera ahorrar, invertir, tomar riesgos, lanzarse a trabajar, lanzarse a emprender. Y eso es más actividad económica y eso es más crecimiento económico que genera empleos y genera ingresos. Entonces, el objetivo fundamental es que haya crecimiento económico para que la gente pueda vivir mejor. Y para eso tenemos que avanzar en esos 10 cambios que mencionamos hace un momento, ¿no es cierto? Desde la seguridad hasta los tratados de comercio internacional, esos 10 temas, tenemos que avanzar en esos 10 temas. ¿Con o sin constituyente? Bueno, pero tenemos que avanzar y francamente uno de esos pequeños pasos es la eliminación del subsidio al diésel, porque como lo hemos mencionado muchas veces, es un subsidio nefasto, negativo, incluso algunas personas han dicho antiético. Es un muy mal subsidio, es un mal gasto del dinero, de nuestro dinero, y en consecuencia había que eliminarlo. Y creo yo, con la focalización en el transporte, eso sí me parece un tema importante de resaltar. Entonces, este es un pequeño paso, faltan 9 pasos, 8, 10, 12, que tenemos que ir caminando. ¿Cuáles cree Pablo Lucio Paredes que debieran ser las prioridades de este momento en la economía ecuatoriana? Mira, de las cosas que hemos mencionado, yo creo que todas, quizás el tema de la inseguridad, porque tiene unas ramificaciones políticas, judiciales, etcétera, muy graves. Probablemente el tema de la inseguridad y las mafias es el tema más grave en el Ecuador en este momento. Pero luego, creo que todos los demás son importantes. El tema de mejorar la justicia es fundamental, la seguridad jurídica y la justicia. El tema de la calidad de la política es fundamental, la reforma del Estado lo es, la reforma laboral lo es, la reforma de la seguridad social lo es, la apertura del sistema financiero al mundo lo es, continuar con los tratados comerciales lo es. Entonces yo creo que ahí hay el tema de los sectores estratégicos lo es, todos me parece que son temas importantes. Entonces uno podría decir, entonces hay que atacar todos al mismo tiempo. Bueno, sería el mundo ideal, pero como no se puede hacer eso, yo pensaría que uno es el tema de la inseguridad y luego los 9 otros ir haciendo en el orden en que se pueda ir haciendo, pero hay que ir avanzando. Es decir, deberíamos tener como objetivo, no sé, por decir algo, Miguel, que en 5 años, en 4, en 6, en 7 años, hayamos enfrentado esos 10 temas de los que hablé. Claro, uno de ellos, por ejemplo, en 5 o 7 años que esté ya con un sistema sustentable en el seguro social, por lo menos el fondo de pensiones, y que mejor sería también el fondo de salud. Sí, claro. Bueno, algunos dirán que quizás yo mismo estoy diciendo que puede ser al principio o después, pero bueno, también hay que estar conscientes en el sistema de jubilación que probablemente en 3, 4, 5 años entramos en una quiebra progresiva del sistema. Entonces quizás en ese caso no hay cómo esperar 5 años, sino hay que hacerlo en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Pero bueno, como te digo, me parece que la inseguridad es un tema fundamental y luego los otros 9 temas hay que irlos enfrentando uno tras otro, uno junto a otro y tener una agenda, digamos, de resolver esos problemas que son los que van a permitir, insisto, lo fundamental que es más crecimiento económico, lo cual no es un tema macroeconómico, no es un tema de economistas, es un tema de la vida diaria de la gente, más actividad económica que genera más empleo y más ingresos. Lo que ha repetido Pablo Lucio Paredes, la seguridad, evidentemente ese principio de sin seguridad no habrá desarrollo. Es muy difícil. Yo creo que pensar que podemos crecer al 4 o 5% con el nivel de inseguridad que hay, me parece que es bastante
bastante complicado, ¿no? Mira, uno tiende, por ejemplo, a decir, si se logra impulsar la minería y el petróleo, la economía puede crecer al 4 o 5%, es cierto. Pero la pregunta es, ¿acaso la minería y el petróleo no se ven amenazados por la inseguridad? ¿No? No hay extorsiones a nivel de la minería y el petróleo, no hay bandas que intervienen, no hay la minería ilegal, no hay todo eso. Entonces, por eso es que incluso si uno pensara que el mover la minería y el petróleo puede mover la economía a 4 o 5%, me parece que eso es bien difícil porque son sectores que pueden tener una afectación directa de la inseguridad y las mafias, ¿no? Entonces, por eso te digo, me parece que es un primer tema que hay que enfrentar. Bien, como siempre, muchas gracias a Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Y te comprometo a seguir hablando, al menos lo que ha sido quizás una pasión, lo del seguro social. Hay que seguir. Si no se hace siempre, hoy las Miguel, cosas... siempre encantado de tratar de ser útil, al menos aportando de la mejor buena fe, ideas, conceptos, explicaciones de las cosas para que vayamos caminando juntos en la buena dirección. Yo creo que es el tema importante en el Ecuador, que podamos caminar juntos. Y para caminar juntos, la única manera es cada uno en su visión del mundo, aceptar que hay otras visiones del mundo y que el país se construye no en base a solo a lo que yo pienso, sino en base a lo que también otros piensan. Y así es como se van armando las cosas, ¿no? Tal vez no es el camino perfecto, pero es el camino más viable y más sensato. Muchas gracias a Pablo Lucio Paredes. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa.